Sí, sí, sí. ¿Mandaste el link? Hola, ¿cómo están? Ya estamos al aire, sí, ya mandé todo. ¿Cómo están? Queremos darle la bienvenida desde la agrupación Mujeres, Memoria y Derechos Humanos. Hoy vamos a tener este conversatorio, un primer conversatorio respecto de
este momento histórico que nuestro país está viviendo y que para quienes han abrazado la causa irrestricta por la defensa, por la restitución de derechos, la justicia, la verdad, esa verdad esquiva, ¿no? Y durante muchísimos años es un momento doblemente histórico porque, bueno, vamos a estar hablando respecto de la nueva constitución, particularmente respecto de los derechos humanos, de memoria y nueva constitución. Pero no voy a hablar yo solita. Tenemos una tremenda invitada esta tarde, una compañera, una mujer tremendamente luchadora con las convicciones intactas a pesar de todo este tiempo, a pesar de la impunidad, a pesar de todos los embates, no solamente enfrentados durante la dictadura, sino también en esta democracia. Eh, bueno, sin más preámbulo, yo quiero presentar a la compañera Alicia Lira Matus. Ella es presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos AFEP. Compañera Alicia, muy bienvenida. Buenas tardes, muy contenta y gracias por la invitación. Así que aquí estamos para conversar, para entregar nuestras inquietudes, nuestras propuestas, pero también nuestra larga lucha que han dado muchas y muchos otros compañeros y compañeras a lo largo del proceso de los 30 años en búsqueda de la verdad y la justicia. Así es. Antes de entrar ya en materia, quiero contarles que nuestra presidenta, Sandra Bravo Badilla, eh, tuvo varias complicaciones para poder llegar a esta reunión, así es que me dejó la responsabilidad, el honor también de representarla y de representar nuestra organización, que también ha estado durante todo este proceso, ¿cierto?, haciendo una fuerte campaña para que podamos cambiar esta constitución, una campaña activa en el proceso de el plebiscito, ¿cierto?, por el apruebo, y desde la dictadura en adelante, no todas las mujeres que componen la organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, todas integrantes también de Mujeres de Luto Arica, hemos estado en este camino. Compañera Alicia, yo quisiera que fuéramos conversando, también seguramente a quienes ya se han estado conectando al Facebook Live de Mujeres Memoria, abrir la conversación respecto de qué representa para la agrupación de familiares de ejecutados políticos, con toda esta lucha que han dado, con todo lo que han tenido que aprender, porque también se han tenido que educar, ¿no? Respecto de leyes en distintas materias, ¿no? ¿Qué representa la posibilidad de construir una nueva constitución para nuestro país? Bueno, primero que todo, quiero rendir homenaje a esas juventudes que partió del 18 de octubre del 2019 en esta gran batalla, en esta gran movilización, en esta gran revuelta, en esta gran explosión de dignidad, de exigencia, que gracias a ellos hoy día estamos hablando de una nueva constitución, gracias a cómo irrumpieron y llevamos millones de personas en la calle. Y quiero rendir homenaje a los que ya no están, o sea, hablando de más de 51 asesinados que vienen a traer de la revuelta, los de más de 400 mutilados, dañados, 2 personas ciegas. Entonces, esto hay que hacerlo presente siempre, que esta discusión, este plebiscito que tuvimos, que fue un masazo a gran sector de la élite política, la élite económica de nuestro país, y que muchos aún no aprendieron o no quieren recordar lo que remeció de octubre del 2019 hacia adelante. Y en eso quiero rendirle homenaje a aquellos que no están, a aquellos que quedaron mutilados y a aquellos que siguen en la calle y que seguimos, porque nosotros, las agrupaciones a nivel nacional, nos incorporamos de la segunda, tercera semana en la calle, que ha sido nuestro andar desde los primeros tiempos de la dictadura, la resistencia, y después en el ámbito de las agrupaciones. Nunca hemos librado las calles, porque ahí donde está la fuerza, ahí donde escuchan, y por eso es tan importante que hoy día
se esté viendo de hacer una nueva constitución, que no quede un vestigio de la constitución pinochetista, gracias a ellos y a esos jóvenes que aún se mantienen en la cárcel con prisión preventiva, como algunos han cumplido un año, 2 meses, meses, y que aún, y felizmente varios están saliendo en libertad gota, pero porque el sistema, lo que inventó Carabineros, las pruebas que inventaron, han quedado a la luz de que no eran así, pero todavía nos quedan muchos jóvenes encarcelados y esa causa nosotros tenemos que seguir adelante exigiendo la libertad de cada uno y cada uno de ellos. Por eso estamos hablando de la Constitución, algo que realmente es un oxígeno puro que entra a cambiar radicalmente la forma que hemos vivido con esta constitución pinochetista, con la justicia medida a lo posible, con la impunidad tan grande que eso llevó nuevamente a los crímenes, la dictadura se repitieran del 2019 a la fecha. Entonces es un acto de dignidad, un acto de la movilización, de la gallardía, del coraje, pero también de la gran lucha que han dado los trabajadores, los estudiantes, si hablamos del 2006, si hablamos del 2011. Entonces aquí hay un pueblo que ahora esto tuvo mucho más fuerza, arraizado en los jóvenes, los estudiantes, mayoritariamente no estudiantes, sino que jóvenes trabajadores, cesantes, que esta es la fuerza que tuvo esta revuelta y que hasta la fecha sigue remeciendo la conciencia a aquellos que han mirado para el lado, pero también siguen golpeando la mesa y seguimos golpeando la mesa a aquellos que han permitido la impunidad y aquellos que son parte de la impunidad. Hay una larga historia, ¿no, compañera? Nosotros conocemos, bueno, la historia de todas las agrupaciones, conocemos el trabajo que se lleva adelante y la estaba escuchando con mucha atención respecto de, bueno, de esta historia que se repite, ¿no? Nosotros hemos también acuñado no solo la lucha, sino que algunas frases que ya son icónicas, ¿no? Que surgen al alero de las distintas agrupaciones nacionales y también en los distintos territorios del país, porque la dictadura se instaló en todo el territorio nacional, ¿no? La dictadura arrasó en todo el territorio nacional, afectó al país en su conjunto y a víctimas en forma ya más directa, pero el daño fue para el pueblo en su conjunto, ¿no? Quienes hoy se jubilan, por ejemplo, son víctimas de la dictadura, porque son víctimas de ese sistema que nos dejaron impuesto en esa constitución que fue impuesta sangre y fuego y que hoy representa tal vez la lucha de los últimos 50 años. Yo quiero sumarme, compañera Alicia, a ese homenaje de parte de nuestra organización, que también aquí en Arica, a partir de, no sé, la tercera o cuarta semana del inicio de esta revuelta social, y conociendo las primeras víctimas, ¿no? Asesinadas y también las víctimas de los traumas oculares, comenzamos las velatones de los días viernes, las velatones por la vida y la dignidad. Cada viernes y nos golpea esta pandemia, entonces hoy la virtualidad son nuestra calle, ¿no? Entonces desde la virtualidad también hacemos estas velatones por la dignidad, por la liberación inmediata de todas las presas y los presos de la revuelta, los presos, también los presos mapuches, y también con una exigencia muy concreta, compañera, de poner fin al terrorismo de Estado, porque eso es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Hay una frase que hemos acuñado que habla respecto de la impunidad. Y decimos, como ustedes también lo dicen a nivel nacional, que la impunidad del pasado es la que garantiza todas las injusticias de hoy. Así como también hemos dicho tantas veces que un país sin memoria se arriesga a repetir su historia. Y recuerdo muy nítidamente, recordamos con todas las compañeras de la organización que también están ahora escuchando y están enviando muchos saludos, que cuando decíamos esto en la calle, y lo comentábamos, ¿no? Antes de empezar el programa, digamos, el negacionismo se palpaba en el aire, ¿no? Cuando nos gritaban que estábamos locas, que nos fuéramos a la casa, que diéramos vuelta a la página, que eso ya había pasado.
y tristemente se ve con mayor claridad a partir del 19 de octubre que Sí, esa realidad se repite. cuando hablamos del el pueblo que no tiene memoria, aquí los jóvenes, hombres, mujeres, adolescentes, nos dieron un ejemplo que tiene memoria, porque hay que recordar todas las movilizaciones, el himno que recorrió el mundo, porque no es que lo digamos nosotros, recorrió el mundo el derecho a vivir en paz de Ho Chi Minh, Exactamente. un himno que cantamos cuando Estados Unidos invadió Vietnam y ese pueblo heroico chiquitito los mandó de vuelta a Sí. la casa. Cuando en las calles está la figura, el nombre, su canto, Víctor Jara. Salvador Allende, cómo lo vistieron a la moda, cómo le pusieron chaquetas con flores, Sí, las banderas flameando, casi nada chilena, la bandera mapuche. Todos los símbolos de esta revuelta han sido reconocimiento a lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Gladys Marín vestía con Salvador Allende, vestía con las vestimentas de las fechas de hoy día, siendo parte de todo eso. la Entonces, consigna, luchemos como Gladys. claro, entonces realmente aquí muchos políticos, y hablo de izquierda porque no voy a hablar de democracia cristiana, el PPD nació de un injerto que salió a inicios de los 90, pero Instrumental. un partido socialista que se ha negado, y no hablo de la militancia socialista, hablo de la directiva, a ver proyectos de ley que duermen en el Congreso, que tienen que ver con la verdad y la justicia para que los crímenes se repiten. Cuando las direcciones fueron exterminadas, las direcciones del Partido Comunista, las direcciones de los compañeros del MIR y el Partido Comunista, por lo cual ellos deberían estar igual reivindicando, buscando la forma de impunidad. Y cuando tú hablabas de terminar con el terrorismo, hoy día aquí en 30 años lo han hecho, y una de las cosas que queremos llegar a la constitución democrática, esperemos que salga lo que acordamos, porque las muertes, las mutilaciones, los prisioneros políticos de la revuelta, realmente sería terrible que no, a ese costo de vida, de juventud, porque si tú vieras la fotografía de los asesinados de la revuelta, que son más de 51, es igual que los asesinados que resistieron a Pinochet y Sí, que eran del gobierno de Salvador Allende, puros jóvenes, muchachas y muchachos. Entonces, ¿cómo se termina esto? Cuando se elimine la doctrina de seguridad nacional, y en ningún gobierno el 90 hasta la fecha, ninguno intentó siquiera, o las bancadas más progresistas de unos años atrás, tampoco intentaron eliminarla, porque la doctrina de seguridad nacional, el mal de todos los vicios es que nosotros somos el enemigo interno. así es. Y mientras exista esa doctrina, nosotros siempre vamos a ser violentados nuestros derechos, asesinados, encarcelados, torturados. Esa es no es un terrorismo de Estado como lo que hubo en dictadura, pero la forma que los vemos hoy día en la calle, la actitud de carabineros. La otra cosa que nosotros, como nuestra agrupación sacó una propuesta que la está entregando a candidatos a la convención constitucional, donde hablamos la reforma, pero total, de las Fuerzas Armadas y los entes policiales. No podemos ni debemos seguir con estas policías corruptas, criminales, con una fuerza militar corruptas, criminales, si no veamos los juicios que llevan, los condenados por robo, por crímenes, y lo que menos presos están es por violación a derechos humanos. Entonces, ahí se acabaría, por eso es tan importante que esta constitución esté sobre el restricto derecho de los derechos humanos, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Bueno, compañero, tú señalabas varias cosas súper importantes que, por ejemplo, bueno, respecto de quienes han muerto, quienes han sido asesinados y han muerto en esta revuelta social, eh, tristemente tenemos y conocemos las fotografías de cada uno de ellos, ¿no? Nos dimos el trabajo
de reunirlas, y esas fotografías están desplegadas en el espacio en el cual las mujeres de luto desde el año 84 a la fecha nos instalamos en las gradas de la catedral cada 11 de septiembre a exigir verdad, a exigir justicia, y a partir de la revuelta social también a exigir verdad y reparación también para la familia y para estos jóvenes que han sido asesinados. Yo, mientras te escuchaba, compañera, recordaba en una de estas velatones que comenzamos a hacer desde la tercera o cuarta semana ya de la revuelta social, que estábamos un viernes de la noche en las gradas de la catedral, porque fuimos cambiando lugares, ¿no? Pues Arica es una ciudad pequeña, en términos del centro está como muy ordenado, en un solo espacio. Entonces, en una oportunidad llegó un grupo de jóvenes, ¿no? Venían de alguna ciudad en alguna especie de gira, y estos jóvenes, nunca voy a olvidar la imagen, la expresión de las caras de estas niñas y de estos niños que se acercan a las gradas, miran las fotografías y nos preguntan quiénes son. Y cuando comenzamos a explicar, porque además están los nombres de cada uno de ellos, en qué circunstancias ellos perdieron su vida o fueron asesinados o asesinadas, recuerdo con mucha emoción a una chica que le dice a su amigo que estaba al lado de ella, le dice, muy sorprendida, le pregunta en qué mundo estamos viviendo, que yo no tenía idea que esto estaba pasando, ¿no? Y era como que era increíble para ellos que eso hubiese pasado hace menos de un mes atrás, ¿no? Y todo lo que vino después. Lo recordé porque de verdad me impactó mucho la expresión de esa chica que quedó muy afectada. Y siento que es lo que refleja un poco el impacto que ha tenido en este país todo lo que ha ocurrido ahora. Pero esta impunidad, compañera, es la que que se ha de alguna manera encriptado en la dinámica de la vida de este país, ¿no? Yo quiero aprovechar de rendir también un homenaje y enviar las condolencias a la familia de don Pablo Arizpe. Él es un hombre de esta ciudad cuyo hermano en el año 2000 fue detenido, llevado a la cárcel de Hacha y nunca más salió. Él fue detenido por estado de ebriedad, era una falta menor, ¿no? Hugo Arizpe, más conocido como Floretti, el caso Floretti. Él, luego de varias gestiones y de muchos años, él golpeó muchas puertas, habló con cuánta autoridad pudo hablar, habló con cada persona que lo hubiese querido escuchar para contar la historia y la búsqueda que hacía de su hermano y que lamentablemente fallece hace unos días atrás sin poder encontrar la verdad sobre su hermano. Y la única pista que hay hasta ahora es que en la cárcel de Arica, en la cárcel de Hacha, lo que se encontró fue su cédula de identidad, que es la que le piden cuando ingresa, Exacto. ¿no? Entonces, Hugo Arizpe se convierte en el primer detenido desaparecido en democracia. Luego viene José Vergara, Buenante, Bueno, antes, y todo lo que ocurre luego, estaba tratando de acordarme el nombre de la dirigente medioambientalista, no recuerdo su nombre en estos momentos, pero tiene que ver, y por qué hago esta reflexión, y además de rendir también desde este espacio a la familia de don Pablo que se fue sin saber la verdad, o recordarle a Luis Pino, Luis Pino Soto, joven de 16 años, detenido desapareció el 1 de julio del año 86, estudiante del Liceo 1, también sin saber su paradero hasta la fecha, ¿no? Y sus padres, a quienes visitamos en forma periódica, eh, han visto cómo detenido el tiempo en esa búsqueda, compañera. así es. Y esto son casos que son a nivel nacional, así como los casos de los ejecutados y las ejecutadas políticas, compañera. Y Claro. para Además, aquellos no ha habido justicia. son situaciones gravísimas porque si hablamos de José Vergara y hablamos de José Buenante, Carabinero a uno, José Buenante lo detuvo con un amigo, dejó en libertad al amigo y nunca más respondieron por José Buenante. José Vergara, los padres en su dolor, en su tragedia de no poder controlarlo, se lo entrega a Carabinero para que lo tenga ahí y pueda calmarse, pase su enfermedad
y nunca llegó a la comisaría Es y nunca le terrible. entregaron los restos. Entonces aquí no se evaporaron en el aire, sino que ahí y nunca respondieron ante la justicia, nada. Entonces, haber salido 17 años de un terrorismo de Estado con 1.100 detenidos desaparecidos, que hombres y mujeres, 10 mujeres embarazadas, que se comprobó que la DINA en la tortura y de ahí desaparecen. 2.000 y tantos ejecutados políticos, hombres, Así es, mujeres embarazadas. niños. Entonces, y que existan en una democracia. A mí me gusta reflejar democracia porque eso para afuera es más feo aún cuando dice que exista un detenido desaparecido, cuando hubo una política sistemática de detener y hacer desaparecer a las personas, y estos gobiernos no hicieron nada. Yo, ¿en qué digo aquí? Están en deuda con los familiares, con las víctimas, pero con la sociedad también, porque no es un problema que lo atañe a nosotros nomás, es a la sociedad misma. El hecho de proyectos de ley, imagínense que hoy día los jueces se extrañan y dicen, ¿por qué las penas son tan pocas para criminales torturadores que no mataron a una persona ni a dos ni a tres? Se hablaba, por ejemplo, Así del es. caso Lonquén, familias completas, Chihuío y otras ciudades, y sin embargo le dan pena bajísima, porque están por crímenes comunes, porque nunca se legisló para que se reconociera y así el Poder Judicial investigara y condenara por crímenes de lesa humanidad. Tenía un proyecto de ley de degradar a todo militar condenado en violaciones de derechos humanos. 6 años y ahí duerme en el Congreso. No hay Todos esos voluntad ni de proyectos. los gobiernos, pero tampoco de las bancadas. Yo saco un poco al lado a los parlamentarios del Frente Amplio en algunas cosas, o del Partido Comunista, porque ellos en los parlamentarios se sumaron cuántos, dos épocas o dos periodos. Claro, Claro, no los antes. libra eso cuando votaron la ley contra la barricada y la pasamontaña, porque las barricadas es una movilización, un mecanismo que han tenido los trabajadores, nosotros como mujeres y todos, que es la única forma que escuchen, irrumpir el tránsito, formar barricadas, porque no los quedan otros. Cuando no quieren escuchar, cuando no dejan escuchar, cuando no dejan expresar, son nuestras herramientas de lucha. Porque no dejan otro camino, porque no dejan otra Entonces, y sacan alternativa. ley para penalizar eso. Entonces, eso, digo, aquí hay que pasarle la cuenta, hay que pasársela. Eso, y eso yo lo llamo porque la forma de sancionarlo, la gente es poderoso, algunos que se han servido por 30 años del Congreso, que no voten por ellos, queden, vayan a trabajar alguna vez. Bueno, respecto de las formas, ¿no? Son formas de poder expresar. Cuando no hay, cuando en una democracia efectivamente el pueblo debiera ser soberano, cuando en un Estado democrático, en un Estado de derecho, la justicia efectivamente se aplica para todos y para todas, Ahora cuando no es así. pero eso ocurre porque tenemos una constitución, compañera, que efectivamente dejó todo establecido, dejó los mecanismos para que efectivamente los criminales de lesa humanidad, si alguna vez pagaran, que llegaran muy viejitos, para que luego apelar, ¿cierto?, a causas humanitarias, para que reciban indultos, pero además en un espacio de privilegio que es como por ejemplo Punta Peuco. La verdad es que hoy estas situaciones, estas realidades que al nivel nacional, todos quienes militan en los derechos humanos, las mujeres que han desarrollado por años, han llevado por años estas banderas, se requiere más que una voluntad política, se requiere que esta constitución que se va a construir nazca con un apego irrestricto al respeto, a la promoción y al goce de los derechos humanos en toda su amplitud, que establezcan los mecanismos, ¿no? Con una soberanía radicada en el pueblo y que esa soberanía radicada en el pueblo tenga los mecanismos revocatorios para cuando las autoridades no cumplan lo prometido, cuando las autoridades se desvíen
del servicio público, de la vocación de servicio para desarrollar un país en dignidad y en democracia, puedan ser revocados y revocadas, algo que hoy es impensable, porque eso no existe, ¿no? Entonces, una constitución que efectivamente abrace la dignidad, una constitución y que la abrace no solo en el discurso, porque suena lindo, ¿no? Decir una constitución que abrace la dignidad, pero ¿cómo establecemos los mecanismos que vamos a buscar para aquello, ¿no? Y con enfoque de género, compañera, para también reconocer todo lo que las mujeres a lo largo de los años, el trabajo doméstico, los pagos que no corresponden o que no son iguales, que hay brechas salariales en la vida laboral, brechas de pago en la vida ya de pensionada. Hay toda una lógica de un modelo en un Estado subsidiario dentro de un modelo neoliberal en un sistema patriarcal que efectivamente tenemos que desterrar. Y para eso nos parece tan importante hablar de estos temas, ¿no? Hablar de los temas porque a la gente o quienes efectivamente están en algún espacio de poder les cuesta tanto asumir. Y los pocos avances que han habido también cuesta que se reflejen. Existe un Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Ese Plan Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, dentro de las cosas que establecía en el eje 1, estaba en primer orden, ¿cierto?, la degradación de los militares que fueran, de los uniformados, en realidad que fueran encarcelados y enjuiciados y condenados por causas y crímenes de lesa humanidad. Había también dentro de ese eje la obligación, ¿cierto?, del Estado a reabrir, compañera, la búsqueda permanente de las personas detenidas desaparecidas y generar los recursos para esa búsqueda. Ese plan nacional que recibió el gobierno actual está guardado en un cajón. Es más, dentro de los ejes que venían, ese plan nacional establecía, ¿cierto?, terminar con esta ley de amnistía que aún está vigente en este país, y esa ley fue lo único que este presidente, el peor presidente que ha tenido este país, y lo único por lo cual se pronunció fue para dejar sin efecto aquello. Pero ese plan nacional quedó en el olvido. Ahí hay un trabajo que puede ser valorado por algunos sectores, por otros puede ser insuficiente, pero era un avance más, ¿no? Porque han sido avances lentos, compañera. Hace, Claro, pero el plan nacional efectivamente nunca ha existido, no, nunca, porque es cierto, fue un proyecto que hizo Michelle Bachelet cuando planteó sobre transformar la Subsecretaría de Derechos Humanos bajo el alero así, del Ministerio de Justicia. Pero también ahí hubo una manipulación política, porque el programa de Derechos Humanos, que tenía que ver con detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, en la reparación, en los proyectos de ley y en las querellas que logramos nosotros las agrupaciones a nivel ujú, nacional, a través de otra indicación, lo traspasaron con la Subsecretaría de Derechos Humanos al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no tiene fuerza política ni económica como lo tenía el Ministerio de Interior. Por así lo es. cual, y ahí donde Michelle Bachelet hace esta unidad de búsqueda de los detenidos y detenidas desaparecidas. Y en ese plan, que nunca incluso hay un libro impreso que no lo Sí, dieron a conocer y está ahí, pero que nunca lo dieron a conocer a las organizaciones, a los familiares, que quedó ahí un gasto, no sé cuántos millones sería. Entonces quedó. Y en este gobierno, aparte de, no existe el Plan Nacional de Derechos Humanos, y aparte de eso, la unidad de búsqueda, que es algo ético, que es algo moral, que es algo que imperativo, le deben a, a los familiares, a las víctimas, lo convirtieron en una unidad de búsqueda que hoy día, como bien dice, esto está arrumbado en un cajón. así O es. sea, aquí no hay ninguna prioridad. Nuestros memoriales están basureados en el cementerio. El memorial que fue erigido en homenaje a las más de 3.500 víctimas está convertido y no dan recursos para ello. Entonces, el problema pasa a eso. Por eso es importante que en esta constitución alguien gritaba de la derecha que están amenazando con rodear
el, Rodear la convención, la compañera. convención, yo les quiero decir, nosotros como agrupación, sí vamos a estar permanentemente afuera, aquellos que vayan, aquellos que se disfrazaron de independiente, la Cubillo, por nombrar alguna, la Elwin, que sepan el peso moral, la ausencia de nuestros familiares van a estar presentes, porque no podemos farrearlo, como decía, esta oportunidad, pero tampoco podemos hacerla por sobre las muertes de estos Así años es. y sobre las mutilaciones de nuestros jóvenes y nuestras muchachas. Por lo cual ahí vamos a estar, y no es amenaza, es un hecho. Las agrupaciones de familiares cuando dicen hay que hacerlo, se hace, porque estamos pensando por el bien como sociedad, como país, no por darle un gusto a nosotros. Entonces, por eso el Plan Nacional nunca existió, hubo embozo, como digo, conocí un libro que nosotros como familiar no lo conocíamos como agrupación, jamás la presidenta nos entregó algún tomo y realmente eso quedó en la tacho de la basura porque debe estar Sí, arrinconado. Incluso arrinconado me está, extraña cómo compañera. Piñera no ha hablado de eso. No, Y eso es una deuda que tienen todos los gobiernos, todos, con los familiares, con las víctimas y con aquellos abogados de derechos humanos que si no hubiera sido por ellos, que hemos estado de la mano, se la han jugado, como tú bien decías, al compañero le rendía homenaje, abogados que han muerto peleando por la verdad y la justicia, al lado de los así es. familiares, al lado de las víctimas. Entonces, realmente yo lo hablo, es que realmente la impotencia Así y que es. no lo dan espacio en los medios para decir las cosas, entonces hoy día realmente no queremos, ni podemos, ni debemos farrearnos que esta constitución lleva los contenidos que dejamos en la calle, que dejaron esos jóvenes y muchachos muertos, que dejaron esos jóvenes mutilados, gatica, campillá y ciego. No podemos, tenemos un gran deber ético, moral con ellos, de compromiso, de seguir adelante con esta cambio, porque las otras demandas todas siguen intactas, vigentes. No han Todas hecho vigentes. una cosa, no han escuchado y no es que no han aprendido, no le interesa hoy día, cuando me da vergüenza ajena, todo embarcado en las presidenciales, salen candidatos a presidenciales como Callampa. Bueno, ¿y qué pasa con el pueblo chileno, esos mutilados? ¿Qué pasa con las demandas que lo llevó las pensiones de los ancianos? Nuestra gente por malas políticas se está muriendo, horroroso ver, antes de ayer se murieron 150 personas con el virus. Entonces, nosotros tocamos todos los temas y realmente, y en esta constitución tiene que ir todas las demandas de los pueblos originarios. Tiene que ser un país plurinacionalista, sí o sí. Y hoy día más que nunca, con la cantidad de migrantes que ya son parte de esta sociedad, que ya son parte de este colectivo nacional, aquí no podemos dejar a nadie afuera, porque eso es lo que nos hace grandes. No podemos dejar a nadie afuera y además tenemos que, como tú decías, compañera, o sea, yo siento que aquellas y aquellos que invirtieron muchas luquitas, ¿no? En esta campaña del rechazo, que hoy además tienen la impúdica actitud de presentarse como candidatos a la Convención Constitucional, porque es una vergüenza. Hoy buscar los espacios para estar sentados en la Convención Constitucional. Cuando se habla de rodear esa convención, estamos completamente de acuerdo, compañeros. Hay que rodear esa convención porque ¿Sí? la nueva constitución se tiene que construir dentro de esta regla del juego que impusieron en este acuerdo de paz, ¿cierto? Pero tenemos que vencer esa regla del juego, tenemos que superarla y solo la vamos a superar si somos capaces de rodear esta convención en el sentido de rodearlas con quienes. Quiero hablar un poco, compañera, desde lo territorial aquí en este norte de Chile. ¿Quiénes los vamos a rodear? Las familias que no han gozado nunca de vivir en un ambiente libre de contaminación, como las miles de familias afectadas por polimetales que fueron ingresados a este país en el año 84 porque el dictador fue el que autorizó para que ese barco que traía los polimetales pesados los trajeran al puerto de esta ciudad. Y luego
llevados y acopiados en un sector donde no habían vivienda, y luego de aquello, en democracia, compañera, se construyen viviendas en un terreno que estaba contaminado, ¿no? Y hasta el día de hoy, ninguna de esas familias, más allá de las indemnizaciones monetarias, porque aquí también todo se traduce a las lucas, todo se traduce, te dañé, ok, te paso plata y quédate, no pasa por eso, tiene que ver con, nosotros sentimos que cuando hablamos de dignidad tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo vas a reparar tu estado el daño que hiciste? Es lo mismo que, bueno, aquí hay varios comentarios, saludamos a todos quienes nos están siguiendo, ¿no? Víctor Meneses dice desde Arica y todos los territorios impulsar una ley de memoria y reparación histórica para Chile. Efectivamente, y una ley integral de reparación para todo el daño que el Estado ha hecho a lo largo de la historia. ¿Quiénes más vamos a rodear esa constitución? Todos los agricultores de los valles de Azapa, de Yuta, de los sectores rurales, de las comunas rurales, que efectivamente el derecho al agua hoy en esta región, bueno, en todo el país, pero en esta región, ¿cierto? Donde el tema del agua es un tema, ¿no? La escasez hídrica, eh, derogar aquel código de agua que efectivamente no hace que el derecho al agua sea concebido como un derecho humano. Y que cuando se votó, hace poco, el 2018, si no lo recuerdo, porque en la revuelta social también se han votado proyectos importantes, pero han pasado sin mucho anuncio, ¿no? El senador Durana de esta región obviamente votó en contra de que eso se concibiera como un derecho humano. Y hay que decirlo, hay que recordarlo, porque cuando decimos que efectivamente tenemos que lograr cambiar esto, tenemos que lograr cambiarlo con quienes efectivamente crean y se la jueguen y demuestren que se la han jugado para cambiar esta realidad brutal que nos tiene sumidos en la condición de pobreza que nos tiene, porque además hablar de vulnerabilidad y de todos estos conceptos muy modernos, ¿no? El tema es que la gente está viviendo en la pobreza. Y esta pandemia, compañera, como usted señalaba hace un rato, esta pandemia la han sostenido los trabajadores y las trabajadoras con su fondo de cesantía, con los retiros del 10% y las familias más pobres con estos bonos con los cuales festinan además las autoridades cuando las entregan. Es una vergüenza. Eso tiene que terminar. Y eso tiene que estar garantizado en esta constitución que efectivamente radique la soberanía en el pueblo y establezca los mecanismos para el control social, los mecanismos revocatorios y también para la participación plena en una democracia real. Mira, realmente yo creo que el desafío que tenemos es grande. Tenemos que entregar por nosotros como agrupación, por eso hicimos esta propuesta y el candidato que quiera recibirla se la hemos entregado para que sepa qué es lo que estamos proponiendo. Porque hay una cosa muy importante, nosotros es cierto, siempre protestamos, lo tomamos en las calles, reclamamos, pero nadie puede decir de los gobiernos o de las bancadas parlamentarias que las agrupaciones, su directiva, siempre hemos hecho propuestas también, siempre. Así es. Estamos haciendo propuestas, estamos buscando la forma que se avance. Entonces, en esta situación que lo convoca hoy día, que es la nueva constitución, una constitución democrática, que hay que estar muy alerta. Aquí realmente vamos a ver cómo va a resultar la elección el 11 de abril, porque la derecha la derecha fascista está full time, está realmente agrediendo políticamente, psicológicamente, delictualmente, Así es. pero también la derecha de este gobierno están jugándosela por entero, porque realmente saben, ellos quieren rescatar su constitución, introducir cosas de su constitución. Así es. Y en el sentido de no respetando de todo lo que la voluntad popular, porque aquí los millones de chilenos que los movimos en un día a lo largo del país, el contundente golpe de lo que fue la votación para el plebiscito, debieron por lo menos hacer un poco caso. Entonces aquí renunciaron a partido para disfrazarse de independiente, porque ¿qué más fascista que la Cubillo? ¿Qué más derechista que la Matei?
es parlamentario el Blumen de candidato a Gonzalo la... Blumer, ¿Qué ex esperamos? ministro del Esperamos Interior. eso. Claro, entonces ellos van a tratar de llenar los cupos para poder dejar instalar lo que ellos quieren, no lo que la soberanía popular quiere o el costo de la vida y la salud de la soberanía, como pasó con las muertes y las mutilaciones en estos 2 años. Bueno, Entonces, algo muy efectivamente importante. es muy importante porque además estos grupos, por ejemplo, no sé, Blumel, que además fue ministro del Interior, compañero, ¿no? Que no movió un dedo para investigar respecto de los crímenes y de lo que ocurrió con Gustavo Gatica y lo que ha ocurrido con tantas jóvenes a lo largo de Chile en el contexto de esta revuelta social. Cubillos, por otro lado, y otros nombres que tampoco les voy a hacer campaña aquí, pero que son los que representan eh, son los despreciadores de la vida, ¿no? Son despreciadores de la vida, ¿no? Y ellos buscan quedarse en este espacio de construcción de la nueva constitución para perpetuar ese conservadurismo brutal al interior de la constitución, eh, para desconocer la identidad de los pueblos originarios, del pueblo tribal afrodescendiente, para desconocer la diversidad de familias que hoy existen, que deben ser reconocidas en la nueva constitución, para dejar el funcionamiento actual de las Fuerzas Armadas tal como está. Y como tú bien decías, compañera, las Fuerzas Armadas tienen que, obviamente, eh, tienen que reorganizarse, unas Fuerzas Armadas que tienen que terminar en su función con esta lógica del enemigo interno, esta doctrina de seguridad interior del Estado, y unas Fuerzas Armadas que estén subordinadas a los civiles, ¿no? Que sean reguladas por ley y no por esta constitución que definitivamente lo que tiene es a unas Fuerzas Armadas defensoras de esta constitución. Y de Y sí, por Porque hoy supuesto. día queda demostrado de que aquí los que manda es la Fuerza Armada de Carabineros, porque Carabinera alto mando acusa a una ministra porque no le gustó que le dijo, o van a sacar el caballo con el general y la Fuerza Armada, el ejército saca declaraciones deliberantes. Entonces, acá como la concertación pactó la salida, no se respetó la lucha del pueblo que se dio en todos los sentidos, con las ollas comunes, con la lucha armada, con las protestas, con los mítines, con las huelgas de hambre, la pactaron y ahí ese pacto quedó que poco menos que teníamos que agradecerle y nos siguen cuidando las fuerzas de orden y carabineros. Entonces, para nosotros es importante que acá no sean ellos como lo estaban viendo, que hay una mesa del alto, si los corruptos, o sea, hoy día están corruptos, están robando porque no había un terrorismo de Estado, pero ellos vienen de una secuela de 17 años y dejaron una escuela de no respeto a la vida, al derecho a la libertad, todos estamos coartados, entonces lo que Y todo tiene lo que que haber robaron también, compañera, en dictadura. Si en dictadura también no, es que robaron las en dictadura nos propiedades, saquearon, en dictadura nos los saquearon, nos saqueos, los vendieron todas las cogoteos. industrias textiles, las forestales, el salitre. Ahí fue un saqueo, pero bueno, el libro de la periodista Monkeberg, que el saqueo de Chile es gráfico, cómo nos saquearon. Y aquellos que vivieron a costa del saqueo siguen hoy día respetables personajes y le rinden pleitesía. Pero a un trabajador por 5.000 pesos lo meten preso y el ladrón y lo estigmatizan y todo eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que este desafío de jugarnos, de sacar nuestros candidatos, los independientes comprometidos, porque hay que recordar de ambos lados a independiente que no hay independiente que no sea facho, no hay independiente que no sea fascista. Si no, veamos Sí. a Pinochet y veamos a algunos como que la política es sucia. No, si aquí los sucios son los politiqueros que se han servido o se sirven de la política. Y los Aquí hay muchos golpistas. políticos que son comprometidos con las causas, pero aquel que se disfraza y empieza a hablar de todo, tenle desconfianza. Así es. Entonces, en ese sentido, este desafío que tenemos, no debemos dejar nada al azar. Los pueblos originarios
el pueblo mapuche, su cultura, lo plurinacional, el agua es vida, el agua es un elemento que tiene que volver a las manos del Estado, ser dueño de todos los chilenos, no que un sector le sobre agua y para las plantaciones y kilómetros un poco más allá, una población tiene que llevarle agua en camiones Argide para Y poder lavar. racionarla para que les Entonces, pueda alcanzar. claro, entonces aquí hay un abismo entre la transnacional y los ricos de este país contra la extrema pobreza. Si hoy día en Chile no hay rotosos, no andamos parchados, no es porque no haya pobreza extrema, es porque nos venden la ropa usada, esa que botan los italianos, los norteamericanos de Europa que viene, ropa usada que venden, ahí vamos a comprar buena ropa, usada, barata. Entonces por eso hoy día no se ven chicos a pies pelados o parchados o Exactamente. todo rotoso, porque es una pobreza Disfrazada. oculta. Exacto. Así es. Compañera, se nos ha pasado la hora volando. La verdad es que estos temas nos apasionan Sí, porque tienen que ver con nuestros principios de vida, tienen que ver con nuestra forma, cómo miramos, cómo concebimos la vida en dignidad, ¿no? La lucha por esa vida en dignidad. Yo solo quería agregar a todo lo que tú estás señalando, compañera, que dentro de todo lo que buscamos en esta constitución también, todo lo que ya hemos señalado, eh, además poder establecer que en esta nueva constitución el ejercicio social de la memoria juegue un rol fundamental es para importante. establecer las garantías de no repetición en este país y los mecanismos para poder controlar aquello. Así es. También en algún momento, y bueno, será para un segundo programa, compañía, porque no será la primera vez que te tengamos aquí, hablar respecto de los pactos y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? La gran pregunta, ¿deben ser supraconstitucionales? ¿Cómo abordamos aquello para que esto también quede consagrado en la nueva constitución? Querida compañera Alicia, te dejo los últimos minutos para que te despidas. Quiero solamente leer algunos saludos que han llegado. Jimena Sánchez, buenas tardes compañeras, compañeras consecuentes, dice Cecilia Bravo, siempre en la lucha por la verdad y la justicia, toda la verdad y la nueva constitución sin nuevos presos políticos, basada en el respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Y no a la impunidad, nada sin nosotras. Víctor de la Legua, querido amigo de Santiago, Carolina Videla y Alicia Lira, compromiso y lucha de toda una vida, mis respetos. Valientes mujeres, Rosa Trigo ha comentado también mucho, Cecilia Bravo, cárcel para Piñera, el último comentario que hay. Así es. ¿Ah? Muchos cariños, compañera, entonces la dejo para que se pueda despedir y yo luego poder cerrar. Bueno, agradecer la invitación y reiterar, tenemos un gran compromiso, tanto en la Constitución como en nuestras autoridades comunales, de elegir a quien nos representa. No porque nos caiga bien, porque sea simpático, no, el que vivimos en una población, los que vivimos en una comuna, sabemos quién va acorde con lo que dice y hace. Y esas son las personas que deben ser elegidas. Tenemos una gran oportunidad de darle un combo, pero gigante, a este gobierno en estas votaciones, que le quede claro lo que viene después. Porque sí, comparto, aquí nosotros decimos, Piñera tiene que responder ante la justicia internacional sobre los crímenes cometidos en este periodo de octubre en adelante. No puede ni debe no responder ante la justicia internacional sobre nuevamente en este país vivir muertes, desaparecidos y mutilaciones. Así que solamente gracias y a trabajar por una gran constitución democrática, soberana, que parta de la soberanía popular y no de la élite poderosa de este país. Muchas gracias, compañera. Yo te quiero despedir con un abrazo muy fraterno, con los saludos que siguen llegando de las compañeras y compañeros y también amigos que se han unido a este encuentro. Quiero darle las gracias
a Eduardo Cortés de Chaya TV, quien ha permitido, ¿cierto?, estar hoy día conectadas también y conversando. Vamos a seguir trabajando para alcanzar esta constitución que efectivamente entregue la dignidad al pueblo, que radique la soberanía en este poder popular, que efectivamente establezca la memoria como un ejercicio social para esas garantías de no repetición, que nos permita construir infancias felices, que termine, ¿cierto?, con todo lo que hoy estamos viviendo, no desde ahora, no desde hace 30 años, son 47, 48 años ya, este mensaje cariñoso de esta conversación que surge con Alicia Lira Matus, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y desde Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, ¿no? Partidarias de la vida y luchadoras también incansables. Un saludo también a todas quienes luchan con tanta fuerza, a todos quienes luchan con tanta fuerza. Seguimos Sí. adelante, vamos adelante sin miedo. Distrito 1, Carolina Videla, muchas gracias por estar aquí. Espero encontrarme cuando Nos sea vamos a elegido. encontrar, compañeras, vamos a Y con seguir Allende siempre. con Allende siempre. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.